Hola, bueno, mi esposa me pidió que les pudiera hacer una pequeña explicación sobre un pasaje que es bastante complicado quizás de entender, eh, sobre todo por las diferentes interpretaciones que tiene. Y es en Primera de Pedro, los versículos 19 al 21 particularmente. Aquí venimos viendo, y como lo han estudiado ya ustedes, está hablando Pedro de los padecimientos. Ahí se viene repitiendo en los versículos anteriores en cuanto a este padecimiento, y llegando hasta Cristo, que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él dice, fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y enfatiza eso, la muerte y la resurrección de Cristo. De ahí sigue el versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Quizás aquí la parte más importante es saber quiénes son esos espíritus encarcelados y qué significa que Jesús fue y predicó. Hay tres opciones que han sido estas interpretaciones. La primera es que Jesús haya predicado a través de Noé en los tiempos de Noé justamente a estas personas, ¿no? Estamos hablando de que Noé como pregonero de justicia haya predicado, digamos, y sabemos que la gente no creyó y no entraron en el arca. El problema es que no tiene mucho que ver con el contexto, porque Jesús está hablando, o más bien Pedro está hablando de Jesús y de la muerte y resurrección de Cristo, lo cual no tendría mucho que ver que Jesús haya predicado allá. La segunda opción o la segunda posibilidad es que durante la muerte y resurrección de Cristo, en esos 3 días que Jesús estuvo en la tumba, algunos piensan que Jesús fue y predicó a los ángeles encarcelados, pero esto genera también muchos problemas, porque entonces estaríamos hablando de que o se les dio una segunda oportunidad de salvación a los ángeles o a los aún de seres humanos que estaban en el infierno. Entonces puede ser un problema. Y la tercera opción, lo cual por algunos aspectos siento que es una explicación más sencilla al pasaje y al contexto, tiene que ver con que durante el Antiguo Testamento nosotros vemos que los santos cuando morían, ellos descendían al Hades. El Hades era el lugar para los muertos, tanto buenos como malos. De hecho, en un momento Jacob, cuando le piden que deje ir a Benjamín a Egipto, porque estaba José allá en Egipto, y Jacob dice, no, si yo ya perdí a José, y si ustedes se llevan a Benjamín, van a hacer que mis canas desciendan con dolor al Seol. Y en varios pasajes vemos cómo el Seol era el lugar de los muertos, tanto buenos como malos. Siguiendo con el concepto del Antiguo Testamento, los evangelios, por ejemplo, tenemos al rico y Lázaro. Ambos están en el Seol, divididos por una gran cima. Una parte es de sufrimiento y la otra parte se le llama el seno de Abraham, donde Lázaro estaba siendo consolado. Después de la muerte de Cristo, vemos que un creyente cuando muere parte directamente a la presencia de Dios. Eso lo vemos desde Jesús en la cruz, le dice al ladrón que estaba ahí junto a él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces vemos una diferencia a partir de la muerte de Cristo. Lo que muchos llegan a entender entonces es que cuando Cristo muere, Él desciende al Hades, al lugar de los muertos, o al Seol, en este lugar, cuando dice versículo 19, en el cual fue y predicó. La palabra predicó puede ser proclamó victoria a los espíritus encarcelados. Entonces fue al lugar de los muertos, proclama la victoria, todos los pecados que en su paciencia, como dice Romanos 3, versículo 25, 26, habían sido pasados por alto, ahora ya fueron pagados. Entonces ya con el pecado pagado, ya podían entrar al cielo. Y cuando Jesús desciende a este lugar, a donde estaba Lázaro en la historia, pues es llevado, todo este grupo es llevado al cielo, y el ladrón en la cruz ya partió al cielo. Entonces aquí está relacionado con lo que venimos hablando, la muerte y la resurrección de Cristo.
Yo sé que es un poco complicado el pasaje, pero creo que esa es una probable interpretación de este pasaje más sencilla. De modo que lo que está hablando aquí es del padecimiento. Está hablando también de la muerte, resurrección de Cristo, versículo 18, siendo la verdad muerto en la carne, vivificado en espíritu, la resurrección. En la muerte y resurrección Jesús descendió al lugar de los muertos, él proclama victoria, llevó a todos los justos al cielo y eh, finalmente, versículo 21, relacionado con Noé y las personas, dice, 8 personas fueron salvadas por agua. Normalmente nosotros pensaríamos que el diluvio mató miles de personas, pero desde el punto de vista de Dios, el agua salvó a 8 personas. Y dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, ya la aplicación en cuanto al bautismo cristiano, lo cual es una identificación con Cristo, con su vida, con su muerte y resurrección y sus padecimientos. Nosotros vivimos con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo decía ahí acerca de esto, que él quería ya partir al cielo y estar con el Señor. Entonces eso nos cancela la opción de la muerte, el sueño del alma. Cuando un cristiano muere, va directamente a Dios. Regresando al versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No porque el bautismo limpie los pecados, sino porque nos identifica con Cristo en su muerte, en su resurrección y en sus padecimientos, como dice aquí, con la aspiración de una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva, no que quite tu pecado, sino que también el concepto de salvación va al hecho de la salvación diaria, de la santificación diaria de nuestro pecado, una santificación progresiva, a ser como Cristo es. Me identifico con Cristo, vivo la vida que Él vive y santifico mi vida. Todo esto y esta explicación cuadra mejor con lo que viene hablando acerca de los padecimientos, de la muerte y de la resurrección de Cristo y la aplicación de lo que es el bautismo para el cristiano. Entonces, hoy, versículo 22, Jesús ha subido al cielo, está a la diestra de Dios y están sujetos ángeles y autoridades y potestades. La victoria final. Bueno, espero haberme explicado. Sé que no es un pasaje fácil, pero no tiene muchos paralelos que añaden más. Entonces, está en la escritura, es un pasaje inspirado y en algunos aspectos sí, puede ser que sea un misterio, pero la aplicación práctica para nuestra vida también tiene que ver con la seguridad que tenemos hoy en día al habernos identificado con Cristo. Bueno, Dios les bendiga. Cualquier duda o pregunta, pues ahí sigo a las órdenes.